La mañana del 27 de abril de 2024 amaneció con una brisa suave que acariciaba los jardines del Palacio de Buckingham. El rey Carlos III se encontraba en sus aposentos privados, contemplando por la ventana los rosales que él mismo había plantado décadas atrás. Sus manos, ahora marcadas por el paso del tiempo pero aún firmes, sostenían una taza de té Earl Grey mientras repasaba mentalmente los protocolos que seguiría en las próximas horas. La visita al Vaticano no era simplemente otro compromiso real en su apretada agenda. Para Carlos, este encuentro con el Papa Francisco representaba la culminación de años de diálogo interreligioso y su profundo compromiso personal con el medio ambiente y la justicia social. Desde su juventud, el ahora rey había sentido una profunda conexión espiritual que trascendía las barreras denominacionales. Y esta reunión prometía ser un momento histórico tanto para la corona británica como para las relaciones entre la Iglesia anglicana y la católica. Camila, quien se había convertido oficialmente en reina consorte tras la coronación, se preparaba en sus habitaciones adyacentes. Su transformación de la controvertida otra mujer a una figura respetada y querida por el pueblo británico había sido gradual pero innegable. Mientras su doncella personal ajustaba los últimos detalles de su elegante conjunto azul marino, diseñado específicamente para la ocasión por uno de los modistas preferidos de la realeza, Camila reflexionaba sobre el extraordinario viaje que la había llevado hasta este momento. La elección del atuendo había sido meticulosamente planeada. El azul marino simbolizaba la sobriedad y el respeto apropiados para un encuentro papal, mientras que los detalles dorados sutiles en los botones y el broche representaban la dignidad de la corona británica. El tocado, una creación discreta pero elegante, había sido diseñado para honrar tanto las tradiciones británicas como la solemnidad del encuentro religioso que estaba por tener lugar. En los pasillos del palacio, el personal real se movía con la precisión de un ballet coreográfico. Los equipajes habían sido revisados 3 veces, los itinerarios confirmados, y cada detalle del protocolo había sido estudiado hasta la perfección. El secretario privado del rey, un hombre de mediana edad con décadas de experiencia en asuntos de Estado, coordinaba los últimos preparativos mientras mantenía comunicación constante con la embajada británica en Roma y los representantes vaticanos. El vuelo hacia Roma estaba programado para las 10 de la mañana desde la base aérea de RAF Northolt. El avión real, una aeronave especialmente equipada para los viajes oficiales de la familia real, esperaba en la pista mientras los técnicos realizaban las verificaciones finales de seguridad. La tripulación, seleccionada personalmente para esta misión, había sido briefeada sobre cada aspecto del vuelo y las medidas de seguridad extraordinarias que rodeaban esta visita papal. Mientras tanto, en el Vaticano, los preparativos seguían su propio ritmo ceremonioso. El Papa Francisco, conocido por su sencillez y su enfoque pastoral, había insistido en que la recepción reflejara tanto la dignidad del encuentro como su propia filosofía de humildad y servicio. Los jardines vaticanos, donde tendría lugar parte del encuentro, habían sido preparados meticulosamente, con cada sendero limpio y cada planta cuidadosamente podada. El cardenal secretario de Estado había trabajado durante semanas con su equipo para asegurar que todos los aspectos protocolarios estuvieran en orden. La agenda incluía no solo el encuentro formal entre el Papa y los monarcas británicos, sino también reuniones con otros altos dignatarios de la Iglesia Católica, y una visita privada a la Capilla Sistina, un honor reservado para muy pocas personalidades mundiales. Los medios de comunicación internacionales habían comenzado a congregarse en Roma días antes de la visita. Reporteros de todo el mundo, desde corresponsales veteranos de asuntos vaticanos hasta especialistas en la familia real británica, se preparaban para cubrir lo que muchos consideraban uno de los encuentros diplomáticos más significativos del año. Las cámaras de televisión se posicionaron estratégicamente alrededor de la Plaza de San Pedro, mientras que los fotógrafos buscaban los mejores ángulos para capturar los momentos históricos que estaban por desarrollarse. La seguridad, tanto británica como italiana y vaticana, había establecido un perímetro complejo alrededor de todos los lugares que visitarían los monarcas. Los servicios de inteligencia de múltiples países habían trabajado en coordinación durante meses para asegurar que no hubiera amenazas a la seguridad de ninguno de los participantes en este encuentro de alto nivel. En Londres, el primer ministro había dado su bendición personal a la visita, reconociendo su importancia no solo para las relaciones bilaterales entre el Reino Unido y el Vaticano, sino también para el papel de Gran Bretaña en el escenario internacional. La visita representaba una oportunidad única para discutir temas de mutuo interés, desde el cambio climático hasta los conflictos internacionales y la promoción de la paz mundial.
Carlos y Camila desayunaron juntos en privado, compartiendo un momento de tranquilidad antes de embarcarse en lo que prometía ser un día lleno de protocolos, reuniones y momentos históricos. La conversación fluyó naturalmente entre los temas prácticos del día y las reflexiones más profundas sobre el significado de su misión. Ambos eran conscientes de que representaban no solo a la corona británica, sino también a millones de ciudadanos que veían en esta visita una oportunidad para fortalecer los lazos de entendimiento y cooperación entre diferentes tradiciones religiosas y culturales. El momento de la partida se acercaba, y con él, el inicio de una jornada que quedaría grabada en los anales de la historia diplomática y religiosa. Los últimos ajustes a la agenda, las comunicaciones finales con Roma, y la verificación de que todos los regalos oficiales estuvieran debidamente empaquetados y listos para ser presentados, marcaron los minutos finales antes de que la comitiva real abandonara el palacio rumbo al aeropuerto. La comitiva real abandonó el palacio de Buckingham exactamente a las 9 de la mañana, navegando por las calles de Londres en una caravana de vehículos oficiales que había sido planificada con precisión militar. Los Rolls-Royce estatales, con sus distintivas banderas ondeando al viento matutino, avanzaron por las avenidas mientras los londinenses se detenían para saludar a sus soberanos. Carlos y Camila, sentados en el asiento trasero del vehículo principal, saludaron con gracia a los transeúntes que se habían congregado espontáneamente a lo largo de la ruta. El trayecto hacia RF Northolt transcurrió sin incidentes, permitiendo al rey y la reina repasar una vez más los puntos clave de su agenda vaticana. Los dossiers preparados por el Foreign Office contenían información detallada sobre cada aspecto de la visita, desde las personalidades que conocerían hasta los temas de conversación que podrían surgir durante los encuentros formales e informales. La preparación había sido exhaustiva, reflejando la importancia que el gobierno británico otorgaba a esta misión diplomática de primer nivel. Al llegar a la base aérea, la pareja real fue recibida por el comandante de la instalación y los oficiales superiores de la Royal Air Force. El ceremonial de despedida fue breve pero solemne, respetando tanto la tradición militar como la urgencia de mantener el horario establecido para el vuelo. El avión real, reluciente bajo el sol matutino, esperaba con sus motores ya en funcionamiento mientras la tripulación realizaba las verificaciones finales del sistema. Durante el vuelo de 2 horas hacia Roma, Carlos aprovechó para revisar correspondencia oficial y preparar las notas para sus conversaciones con el Papa Francisco. Su interés personal en temas ambientales y sociales encontraría eco en las preocupaciones pastorales del pontífice argentino, y ambos líderes compartían una visión similar sobre la necesidad urgente de abordar la crisis climática y la desigualdad global. Camila, por su parte, estudió información sobre los proyectos caritativos vaticanos, particularmente aquellos enfocados en el bienestar de mujeres y niños en situaciones vulnerables. El vuelo transcurrió sin turbulencias, tanto meteorológicas como diplomáticas. Las comunicaciones entre la aeronave y los controladores italianos fueron fluidas, y el espacio aéreo había sido liberado especialmente para garantizar un aterrizaje puntual en el aeropuerto Leonardo da Vinci de Roma. Mientras sobrevolaban los Alpes, Carlos contempló el paisaje nevado y reflexionó sobre la belleza de la creación que tanto él como el Papa Francisco se habían comprometido a proteger a través de sus respectivas plataformas. El aterrizaje en Roma marcó el comienzo de la fase italiana de esta misión histórica. En la pista, un comité de recepción compuesto por representantes del gobierno italiano, la embajada británica y delegados vaticanos esperaba para dar la bienvenida oficial a los monarcas británicos. El protocolo italiano, conocido por su elegancia y sofisticación, se desplegó con toda su magnificencia mientras Carlos y Camila descendían del avión real. El embajador británico en Italia, acompañado por su esposa, fue el primero en saludar a la pareja real. Su briefing sobre la situación política y social italiana fue conciso pero informativo, proporcionando el contexto necesario para que los monarcas comprendieran el ambiente en el que se desarrollaría su visita. La relación entre Italia y el Reino Unido, fortalecida por siglos de intercambio cultural y comercial, proporcionaba el marco perfecto para esta visita de Estado de características especiales. La caravana hacia el Vaticano fue un espectáculo en sí mismo. Las calles romanas, conocidas por su tráfico caótico, habían sido despejadas para permitir el paso fluido de la comitiva real. Los carabinieri, con sus uniformes ceremoniales, flanqueaban la ruta mientras miles de romanos y turistas se alineaban para presenciar este momento histórico. Las banderas británica e italiana ondeaban lado a lado desde los balcones, creando un ambiente festivo que contrastaba con la solemnidad del encuentro religioso que estaba por tener lugar. Mientras la caravana se aproximaba al Vaticano,
Las campanas de San Pedro comenzaron a repicar, anunciando la llegada de los distinguidos visitantes. El sonido resonó por toda Roma, creando una atmósfera de anticipación y reverencia que se extendió mucho más allá de los límites del Estado Pontificio. Los guías turísticos interrumpieron sus explicaciones para señalar el significado histórico del momento que estaba desarrollándose ante sus ojos. En la plaza de San Pedro, una multitud internacional se había congregado desde las primeras horas de la mañana. Peregrinos de todo el mundo, muchos de ellos británicos que habían viajado especialmente para presenciar este encuentro, ocupaban cada espacio disponible bajo el abrazo arquitectónico de las columnas de Bernini. Los vendedores ambulantes ofrecían souvenirs conmemorativos, mientras que los reporteros transmitían en vivo para audiencias globales la magnitud del evento que estaba por comenzar. La entrada al Vaticano se realizó a través del portón de bronce, la entrada ceremonial reservada para las ocasiones más solemnes. Los guardias suizos, con sus coloridos uniformes renacentistas, presentaron armas mientras la pareja real cruzaba el umbral hacia el estado más pequeño del mundo. El contraste entre la modernidad de la comitiva y la tradición milenaria del Vaticano creó un momento de belleza visual que los fotógrafos capturaron desde múltiples ángulos. El recorrido hacia los apartamentos papales llevó a Carlos y Camila a través de algunos de los corredores más hermosos del mundo. Los frescos de Rafael, las obras maestras de Miguel Ángel, y siglos de arte sacro proporcionaron el telón de fondo para esta procesión histórica. Cada paso resonaba en los mármoles pulidos que habían sido testigos de encuentros similares a lo largo de los siglos. Desde emperadores hasta presidentes, todos habían caminado por estos mismos pasillos en busca de audiencia con el sucesor de San Pedro. El protocolo vaticano, refinado a través de siglos de experiencia diplomática, se desplegó con una precisión que combinaba la majestuosidad con la calidez humana característica del Papa Francisco. Los chambelanes pontificios, vestidos con sus tradicionales levitas negras, guiaron a los visitantes a través de las antecámaras hasta llegar al umbral del salón donde tendría lugar el encuentro más esperado del día. La expectación alcanzó su punto máximo cuando las puertas doradas se abrieron para revelar la figura del Papa Francisco, vestido con su sencilla sotana blanca, esperando con una sonrisa que reflejaba tanto la dignidad de su cargo como la calidez de su personalidad pastoral. El momento del saludo inicial, capturado por las cámaras oficiales, quedaría como una imagen icónica de este día histórico en las relaciones entre el Reino Unido y el Vaticano. El encuentro entre el Papa Francisco y los monarcas británicos comenzó con un intercambio de saludos que trascendía las formalidades diplomáticas habituales. Francisco, conocido por su estilo cercano y directo, extendió ambas manos hacia Carlos en un gesto que combinaba el respeto institucional con la calidez humana genuina. Su Majestad, dijo el pontífice en inglés con su característico acento argentino, es un honor recibir en esta casa a quien ha dedicado tanto de su vida al cuidado de la creación de Dios. La respuesta del rey Carlos reflejó tanto su preparación diplomática como su sincera emoción por este encuentro largamente esperado. Santo Padre, comenzó, vengo ante usted no solo como representante de la corona británica, sino como alguien que comparte profundamente su preocupación por nuestro planeta y por los más vulnerables de nuestras sociedades. Este intercambio inicial estableció el tono para lo que se convertiría en una conversación extraordinariamente profunda y personal entre dos líderes mundiales unidos por sus convicciones morales. Camila fue recibida con igual cordialidad por el pontífice, quien había seguido de cerca su trabajo con organizaciones benéficas británicas, particularmente aquellas enfocadas en combatir la violencia doméstica y apoyar a las víctimas de abuso. Su Majestad la Reina, le dijo Francisco mientras tomaba sus manos, su compromiso con los más necesitados es un testimonio del Evangelio vivido en acción. La emoción fue visible en el rostro de Camila, quien había trabajado durante décadas, inicialmente desde las sombras, para construir un legado de servicio público significativo. El encuentro formal tuvo lugar en la biblioteca privada del Papa, un espacio íntimo rodeado de volúmenes antiguos y obras de arte religioso que proporcionaba el ambiente perfecto para una conversación sustancial. Francisco había elegido personalmente este lugar, prefiriéndolo sobre los salones más grandiosos disponibles, porque reflejaba mejor su estilo personal y su enfoque en la sustancia por encima de la pompa ceremonial. La agenda incluyó una discusión extensa sobre el cambio climático, un tema que apasionaba tanto al rey como al pontífice. Carlos compartió su visión sobre la necesidad urgente de transitar hacia energías renovables y prácticas agrícolas sostenibles, mientras que Francisco habló sobre su encíclica Laudato Si, y cómo la crisis ambiental representaba fundamentalmente una crisis moral que requería una conversión del corazón humano.
Ambos líderes encontraron un terreno común extraordinario en su convicción de que las futuras generaciones merecían heredar un planeta habitable. La conversación se expandió naturalmente hacia temas de justicia social y desigualdad global. Francisco compartió sus experiencias pastorales en las villas miseria de Buenos Aires, mientras que Carlos describió su trabajo con el Prince's Trust y sus décadas de compromiso con las comunidades desfavorecidas del Reino Unido. La química entre ambos líderes era evidente, basada no solo en sus posiciones institucionales, sino en una afinidad personal profunda y auténtica. Durante un momento particularmente conmovedor de la conversación, el Papa Francisco mostró al rey Carlos una carta que había recibido de una joven refugiada siria, expresando su gratitud por los programas de reasentamiento británicos. Carlos, visiblemente emocionado, compartió su propia experiencia visitando campos de refugiados y su convicción de que la hospitalidad hacia los desplazados era una prueba fundamental de la compasión humana. El intercambio de regalos proporcionó otro momento de significado profundo. Carlos presentó al Papa una primera edición de la obra de Charles Darwin sobre la evolución de las especies, simbolizando el diálogo constructivo entre fe y ciencia que ambos líderes promovían. Francisco, a su vez, obsequió al rey una réplica de la estola que llevó durante su visita a Lampedusa, la isla italiana donde había llorado por los refugiados ahogados en el Mediterráneo, acompañada de un mensaje personal sobre la responsabilidad compartida de cuidar a los más vulnerables. Camila recibió del pontífice un rosario especial bendecido personalmente por él, junto con una copia de sus reflexiones sobre el papel de las mujeres en la construcción de un mundo más justo. El Papa había seguido de cerca el trabajo de la reina en temas de violencia doméstica y le expresó su admiración por su valentía al abordar problemas tan difíciles y necesarios. La parte más privada del encuentro tuvo lugar cuando Francisco invitó a la pareja real a acompañarlo en un paseo por los jardines vaticanos. Alejados de las cámaras y del protocolo formal, los tres líderes caminaron por senderos sombreados por árboles centenarios, continuando su conversación en un ambiente de intimidad y confianza mutua que raramente se ve en la diplomacia internacional de alto nivel. Durante este paseo, Francisco compartió anécdotas de su juventud en Argentina, mientras que Carlos describió su amor por la jardinería y su filosofía sobre la conexión entre el cuidado de la tierra y el cuidado de las almas humanas. Camila contribuyó con reflexiones sobre cómo su propio viaje personal la había llevado a una comprensión más profunda de la redención y las segundas oportunidades, temas que resonaron profundamente con la teología franciscana de la misericordia. El momento culminante del encuentro privado llegó cuando Francisco propuso una oración conjunta por la paz mundial, especialmente por las regiones en conflicto como Ucrania, Oriente Medio y otras zonas de tensión global. Los tres se unieron en un momento de silencio profundo, cada uno desde su propia tradición espiritual, pero unidos en su compromiso común con la paz y la justicia. Mientras regresaban hacia los apartamentos papales, Francisco expresó su deseo de mantener un diálogo continuo con Carlos sobre temas de mutuo interés, proponiendo el establecimiento de un canal de comunicación regular que permitiera colaboración en iniciativas conjuntas. La propuesta fue recibida con entusiasmo por el rey, quien vio en ella una oportunidad única para amplificar el impacto de sus respectivos mensajes sobre justicia social y cuidado ambiental. La fase privada del encuentro concluyó con Francisco bendiciendo personalmente a la pareja real, un momento de profunda emoción que sería recordado por todos los presentes como el punto donde la diplomacia se transformó en genuina comunión espiritual entre líderes unidos por valores compartidos y una visión común del servicio a la humanidad. La transición del encuentro privado a la ceremonia pública se desarrolló con la elegancia característica del protocolo vaticano. Carlos y Camila fueron conducidos hacia el aula Paulo VI, donde una audiencia selecta de diplomáticos, representantes religiosos y líderes de organizaciones benéficas internacionales esperaba para ser testigo del intercambio formal de discursos entre el Papa Francisco y los monarcas británicos. La entrada de la pareja real al auditorio fue recibida con un aplauso respetuoso que reflejaba tanto la solemnidad de la ocasión como el genuino afecto que había despertado esta visita histórica. Las banderas británica y vaticana flanqueaban el estrado, mientras que las cámaras de televisión capturaban cada detalle para las audiencias globales que seguían estos eventos desde múltiples continentes. El discurso del Papa Francisco fue una obra maestra de diplomacia pastoral que logró abordar temas complejos con claridad evangélica y sabiduría política. Comenzó reconociendo la larga historia de relaciones entre el Reino Unido y la Santa Sede, desde los tiempos de Santo Tomás Moro hasta la era moderna de diálogo ecuménico. Hoy celebramos no solo el encuentro entre instituciones, declaró el pontífice,
sino la convergencia de corazones comprometidos con la construcción de un mundo más justo y misericordioso. Francisco dedicó una porción significativa de su intervención a elogiar el compromiso personal del rey Carlos con la protección del medio ambiente, describiéndolo como un profeta moderno que había alertado sobre la crisis climática décadas antes de que se convirtiera en una preocupación mainstream. Su Majestad ha entendido que cuidar la casa común no es solo una responsabilidad política, sino un imperativo moral que nos une a todos como hijos del mismo Padre Celestial. El reconocimiento papal del trabajo de Camila fue igualmente emotivo y específico. Francisco mencionó su valentía para abordar temas difíciles como la violencia doméstica y su dedicación a las organizaciones benéficas que apoyan a las víctimas de abuso. Su Majestad la Reina nos enseña que el servicio auténtico requiere no solo compasión, sino también coraje para confrontar las injusticias que preferiríamos ignorar. Cuando llegó el turno del rey Carlos de dirigirse a la audiencia, su discurso reveló la profunda preparación intelectual y espiritual que había caracterizado toda su vida pública. Comenzó expresando su gratitud personal por la calidez de la recepción papal y su admiración por el liderazgo moral que Francisco había proporcionado a la comunidad internacional en tiempos de crisis y división. Carlos aprovechó la plataforma para articular su visión sobre el papel de las tradiciones religiosas en el mundo moderno, argumentando que lejos de ser reliquias del pasado, las grandes tradiciones espirituales ofrecían recursos esenciales para navegar los desafíos contemporáneos. En una época dominada por el materialismo y la fragmentación social, declaró el rey, necesitamos más que nunca la sabiduría acumulada de siglos de reflexión espiritual sobre el propósito de la vida humana. Su discurso incluyó referencias específicas a la encíclica Laudato Si' del Papa Francisco, describiéndola como un documento que había influido profundamente en su propio pensamiento sobre la intersección entre espiritualidad y responsabilidad ambiental. Carlos compartió anécdotas de su trabajo con comunidades rurales británicas, explicando cómo la agricultura sostenible podía servir no solo para proteger el medio ambiente, sino también para preservar tradiciones culturales y fortalecer vínculos comunitarios. La parte más personal de su intervención llegó cuando Carlos habló sobre su propio viaje espiritual y cómo el diálogo interreligioso había enriquecido su comprensión de su papel como defensor de todas las fes en el Reino Unido. He aprendido que servir como cabeza de la Iglesia Anglicana no significa construir muros, sino tender puentes hacia todas las personas de buena voluntad, independientemente de sus tradiciones específicas. Camila, aunque no había sido programada originalmente para hablar, fue invitada por Francisco a compartir algunas palabras con la audiencia. Su intervención, breve pero profundamente sentida, se centró en el poder transformador del servicio desinteresado y cómo su propio trabajo con organizaciones benéficas había sido una fuente constante de renovación espiritual y propósito personal. La ceremonia concluyó con un momento extraordinario cuando Francisco invitó a Carlos a unirse a él en una oración por la paz mundial. El Papa proporcionó una oración ecuménica cuidadosamente formulada que honraba tanto las tradiciones católicas como anglicanas, mientras que Carlos respondió con palabras de su propia tradición que expresaban esperanza y compromiso con la justicia. Al final de la ceremonia pública, los monarcas británicos fueron invitados a una visita privada extraordinaria a la Capilla Sistina, un privilegio reservado para muy pocas personalidades mundiales. Caminar por el espacio donde se eligen los papas, bajo la mirada de Miguel Ángel y rodeados por siglos de historia eclesiástica, proporcionó un final profundamente espiritual a esta jornada excepcional. La despedida en el patio de San Dámaso fue un momento de genuina emoción mutua. Francisco acompañó personalmente a la pareja real hasta sus vehículos, intercambiando palabras privadas de gratitud y promesas de mantenerse en contacto regular. Los abrazos finales, capturados por los fotógrafos oficiales, transmitieron una sensación de conexión auténtica que había trascendido las formalidades diplomáticas habituales. Mientras la comitiva real abandonaba el Vaticano, las campanas de San Pedro repicaron nuevamente, esta vez como una despedida que resonó por toda Roma. Los miles de espectadores que habían esperado pacientemente en la plaza de San Pedro prorrumpieron en aplausos espontáneos, reconociendo que habían sido testigos de un momento verdaderamente histórico en las relaciones entre instituciones religiosas y el liderazgo mundial. El viaje de regreso a Londres transcurrió en un ambiente de satisfacción profunda y reflexión sobre los logros del día. Carlos y Camila utilizaron las horas de vuelo para procesar la riqueza de sus conversaciones con Francisco y planear cómo implementar algunas de las iniciativas conjuntas que habían surgido durante sus discusiones.
El consenso entre todos los miembros de la delegación británica era que esta visita había establecido un nuevo estándar para el diálogo constructivo entre líderes mundiales comprometidos con valores compartidos. Al aterrizar en Londres al atardecer, los monarcas fueron recibidos por funcionarios gubernamentales ansiosos de escuchar los detalles de un encuentro que ya estaba siendo descrito por los medios internacionales como uno de los momentos diplomáticos más significativos del año. La visita al Vaticano había logrado todos sus objetivos oficiales mientras creaba, de manera inesperada, una conexión personal profunda que prometía influir en el trabajo futuro de ambos líderes en el servicio de causas que trascendían las fronteras nacionales y denominacionales.